Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio. Me da un poco de vergüenza, pero quiero reconocer a personas con las que me he encontrado estos días, o de la misma iglesia nuestra, del centro, o de otras iglesias, como una señora Noemí, de la Iglesia Cristiana Misionera del barrio de, creo que ahí es Liniers, que me dijo que escucha abrir la Biblia, y muchos otros hermanos de otros lados, incluso de otros países, que gracias a Dios llega el canal de YouTube de la iglesia y que les ha gustado el espacio de leer la Biblia todos los días. Así que gracias a Dios porque somos fans de leer la Biblia en voz alta y de poder irla pensando y atesorando y sacando cada uno conclusiones y bueno, y permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en cada uno de nosotros, ¿no? Gracias a Dios por este espacio que la Iglesia del Centro le da a abrir la Biblia todos los días. Estamos cerca de un festejo, así que vamos a ver qué va a pasar en esta misma semana. Bueno, cuando estoy terminando una serie son días de estar orando, pidiendo, buscando, mirando para ver con qué seguimos. Pero esta vez ya anuncié que terminábamos con el Evangelio de Lucas. ¿Se acuerdan que dijimos, bueno, pero hay que seguir porque Lucas sigue contando la ascensión de Jesús, el primer acto de los discípulos, que ya formándose un cuerpo, aunque todavía no lo tenían bien claro, y después, el otro día, llegamos al capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles para tratar de bucear a fondo en lo que fue ese maravilloso día de Pentecostés. Y lo último que hicimos, porque el tiempo daba, leímos así rápidamente el primer discurso de Pedro, en el cual es como que recopilábamos todo lo que vimos de la vida de Pedro en Lucas, desde la pesca esa milagrosa en la cual se puso delante de rodillas, delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, porque él no pudo pensar en lo positivo de decir, te acepto, Señor, reconozco, no. Él tenía tanta culpa en su vida, ¿no? Bueno, pero desde ese momento hasta el momento que lo vemos en Pentecostés, asumiendo ya en el capítulo 1 de Hechos, lo vimos cuando asume y dice, bueno, acá hay que reemplazar porque somos 12 apóstoles, y manejó él todo eso. Tenía la capacidad, tenía el carácter, tenía la fuerza, ¿no? Y entonces, para mí terminábamos ahí, pero no pude. Y como yo estoy siempre pidiendo al Señor que me muestre cómo seguimos, y tengo ya el próximo tema, lo tengo ahí en carpeta, pero me vino la convicción de que habíamos leído muy rápidamente ese primer discurso de Pedro. Y entonces hice una lectura para mí escribiendo, llené una página entera escribiendo paso a paso para poder analizarlo de una manera homilética. La palabra homilética ya no se usa mucho ahora, pero era la ciencia de la predicación, el estudiar de qué manera, con un pasaje bíblico o con un tema, de poder un pastor, un predicador, aprender realmente a presentar un mensaje, de manera que sea claro. Lo famoso de la homilética es hacer un mensaje en varios pasos. Y entonces dije, bueno, si uno tuviera que hacer en este caso es un estudio que hacemos nosotros, separando y ubicando para dividirlo, 2, 3, 4 pasos, la estructura hay que buscar la estructura para poder preparar un mensaje coherente, claro, ¿sí? Y entonces me salió solita, ¿sí? Es tan fácil cuando uno busca eso, ¿no? La estructura de este mensaje, que no fue así, no fue así con la inspiración, con el Espíritu Santo que rebosaba a Pedro en ese momento, pero a la vez es un mensaje tan claro, tan didáctico,
y tan homilético, ¿sí? Así que voy a compartir, lo vamos a volver a mirar, lo vamos a volver a leer, pero apuntando y dándonos cuenta de los pasos que siguió, que no son muchos, que siguió Pedro para, en ese momento que había esa multitud de judíos, ¿no? Acá anoté primero, bueno, la audiencia. ¿Qué audiencia tenía? Compatriotas judíos y otros que estaban ahí, atentos, mirando, escuchando, asombrados, no asombrados, criticando, pero había una gran multitud ahí en ese momento escuchando. De manera que tenemos ya la audiencia. Esto no es parte del mensaje, pero estamos ubicándolo. Para ubicarnos nosotros, acordémonos de la idea esa de imaginar, visualizar, que se usa mucho esa palabra ahora. ¿Se acuerdan? Eso lo habíamos mirado ya, pero Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo a voz en cuello, ¿sí? O sea que, ¿cómo se dice eso? A grito pelado, ¿no? A los gritos predicó. Y no fue bastante largo. Imagínense hablar con toda su voz ahí. Ahora, tomó protagonismo porque habló, pero se paró con los 11. Quedaron ahí los 12 apóstoles de Jesús. Muchísimas, no todos los que venían de tierras extrañas, pero muchísimos los conocían, los habían visto. Si ahí estaba la sierva del sumo sacerdote, que digo, eres uno de ellos, ahora estaban, la palabra que se usa ahora, empoderados de una manera, pero sobre todo era no porque se pararan, no porque sacaran pecho, no por lo exterior, sino porque debía haber en la mirada, en la voz, en la actitud y en lo que dijo, en ese mensaje que empezó a hablar. El primer punto, bueno, otra cosa que marqué, hizo 4 apelaciones, ¿sí? No desenrolló el mensaje diciendo acá, no. Las 4 apelaciones son, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles. Una forma humilde, humilde. Déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que voy a decir, ¿sí? Una, humildemente, pidiéndoles que le permitan usar uso de la palabra. Y la segunda era, por favor, no pierdan una sola palabra, presten atención. La otra, está más adelante, así las digo todas juntas, cuando dijo en el 22, pueblo de Israel, escuchen esto. Eso era otra apelación, ustedes, todo es para ustedes. Déjenme explicarles, presten atención, escuchen esto. Y después dijo, esa no la anoté, en el 29 dijo, permítanme hablarles con franqueza, eso me había olvidado, permítanme hablarles con franqueza. O sea, no fue prepotente, no fue confrontativo. Bueno, y falta una más, en el 35, el final, hermosísimo. Sépalo bien todo Israel. Ya esa era una apelación mucho más fuerte, y vamos a ver en qué momento eso fue. Muy bien. Primer punto de este discurso fue el marco. El marco. O sea, ¿de qué manera enmarcó? Él tenía que explicar qué era eso que había pasado. La manifestación del Espíritu Santo, que fue auditiva, visual, conmoción general, ¿sí? Él tenía que explicar eso, tenía que hablar de Jesucristo resucitado. Pero el marco que él eligió fue lo que leímos el otro día, lo vamos a volver a leer, la profecía del profeta Joel. Porque toda esa gente que estaba ahí era judía, era israelita. Entonces, la manera en que se abriera la mente, ¿se acuerdan? Yo lo tengo marcado, ese versículo en
al final, en el 24 de Lucas, cuando dice que Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, ese versículo es extraordinario. Y yo dije, esta era la primera impartición del Espíritu Santo. Él tenía a toda esa gente que abrirles el entendimiento. Y a estos israelitas les abrió el entendimiento con la profecía de Joel. En realidad, lo que pasa, primero dijo, no están borrachos, son las 9 de la mañana. En realidad, lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Ninguno, ¿qué les había dicho? Presten atención. Ninguno dejaba de prestar atención, porque el Antiguo Testamento era su base. Esto es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. ¿Sí? Los que estaban ahí eran representantes del género humano, es como si fuera del mundo, estaban ahí. Y eso lo decía ya Joel. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. O sea, les estaba diciendo hijos, jóvenes, ancianos, y siervos, dice, y siervos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas. Fíjense que la palabra adultos no se usaba todavía, pasaba de hijos, hijas, jóvenes, ancianos y después siervos. Todo el mundo, todo género humano había sido profetizado por Joel. Y entonces dice, en esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas. No sé exactamente a lo que se refería, pero quizás a los creyentes, seguidores del Señor, del pueblo de Israel. Lo estaba diciendo Joel, dice, y profetizarán. ¿Sí? Después, Joel sigue diciendo algo que no sé si se aplicaba a ese momento. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Los israelitas que leían el Antiguo Testamento y que leían los profetas, habían leído muchas veces acerca del día del Señor. Y tenían eso, aunque no entendían mucho de la vida eterna y todo, iba a haber un día en que la justicia, el juicio y el fin que iba a dar el Señor iba a ser. Jesús habló de estas mismas cosas en Mateo 25 y lo tomaron otros evangelistas también, ¿sí? De manera que en la profecía de Joel están los dos momentos. Está el momento del derramamiento del Espíritu Santo sobre todo el género humano. Es esa diferenciación de Joel, es tal cual, está tal cual el texto. Así que habla del día del Señor, día grande y esplendoroso. Él lee hasta acá, no dice que leyó, lo dice de memoria, pero lo decía de memoria. Habla de día grande y esplendoroso, y lo que acababan de vivir había sido muy, muy impresionante. Y todos ellos, aunque no entendieran, los judíos piadosos, creían que esto era del Señor. Ahora, ¿y cómo termina la profecía de Joel? Versículo 22, estamos en el capítulo 2, versículo 21. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y acá la palabra que le presté realmente atención es salvo. Está hablando de salvación, porque el derramamiento del Espíritu Santo no tenía sentido si no eran personas que fueran salvadas. De manera que la profecía de Joel, el marco que le da Pedro a la presentación del Evangelio de Jesucristo que él va a hacer, el marco le da desde
el derramamiento, es la palabra, del Espíritu Santo, el hecho de que iba a haber profecía ahí, que se hablaba del día del Señor. Era como, hablar del día del Señor es como miremos al Señor. No nos quedemos con una experiencia impresionante espiritual, el día del Señor está sobre todo. Pero el cierre de la profecía y el cierre de este primer punto de lo que hemos llamado el estudio homilético de este mensaje, del marco, es: y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. De manera que Pedro está haciendo poniéndole el eslabón de la cadena para unir con la explicación de Joel al hecho de que Dios ofrecía salvación. Por eso, el segundo punto es Jesús de Nazaret. Primero, marco del discurso. Y me olvidé de decir, el hecho de usar el pasaje de Joel, lo que está haciendo es la interpretación de un pasaje del Antiguo Testamento a la luz de su cumplimiento. Él iba a decirles, esto se cumple hoy. Tenía más valor que nada, porque una cosa es tener toda la Biblia en la cabeza y no tener la claridad de su cumplimiento. Abrimos el punto 2, Jesús de Nazaret. ¿Y qué dice? Pueblo de Israel, escuchen esto, acaba la tercera apelación. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes. Primer punto del punto 2, es un hombre acreditado. Y acreditado quiere decir aprobado por Dios. Fíjense todo lo que él va a ir marcando. Aprobado, acreditado por Dios ante ustedes. ¿Cómo? Con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios, segunda vez que menciona a Dios, realizó Dios entre ustedes por medio de él. Entre ustedes por medio de él. Está tan clara la presentación del Evangelio. Como bien lo saben, clarito, como bien ustedes lo saben, todos lo vieron, los que estaban acá, todos se enteraron. Jesús, fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. ¿Sí? Dios lo determinó. Eso es fundamental en la comprensión del Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Pero además dice, y por medio de gente malvada. Las dos patas de la muerte de Jesús. Ya la determinación de Dios que así sucediera, pero además el haber encontrado quienes lo hicieron, quienes lo llevaron a cabo. Ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Y ahí me di cuenta que este tono tan paternal, tan de maestro que estaba desarrollando, ahora él llega a hablar de la muerte de Jesús, que es lo central de lo que va a hablar a toda esta gente, y ahí no deja de decirlo, no se vuelve contemporizador, suavizando, no, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. ¿Por qué? Porque él tenía que hablar de la cruz, porque la cruz desde entonces fue el símbolo de la redención, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó. ¿Se dan cuenta? Todos los pasos en los cuales va diciendo, este es Dios el que hace todo por medio de él. Seguimos acá. Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. ¡Qué explicación impresionante! Era imposible, la frase que marqué acá, era imposible. Todavía no dijo la palabra resurrección, Todos sabían que Jesús había resucitado, pero estaba diciendo que era imposible que se quedara en la muerte. En efecto, y acá vuelve a sacar la página del Antiguo Testamento, el Salmo 16, dijo de él, David,
Veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua, mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia. Cuando yo no sabía, decía, para mí, este final del Salmo, ¿no? Pero era un mensaje profético. Por supuesto que uno lo toma. Después de haber tenido a Jesucristo, uno sabe que le llenará de alegría su presencia, ¿sí? Pero bien, vuelve nuevamente a tomar el Antiguo Testamento, a tomar el Salmo 16, dicho por David, pero que no se refería a David. Y acá es donde dice, hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David. Es impresionante. Está haciendo la exposición del punto 2 acerca de Jesús, pero lo mecha con el tema de David, porque David era el rey preferido y más importante de todo el Antiguo Testamento. Entonces dice, permítame explicarle, David murió, fue sepultado y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner el trono a uno de sus descendientes. Claro, uno pensaba Salomón. Fue así como previó lo que iba a suceder, porque no era Salomón el que no iba a morir. Dice, previó lo que iba a suceder, porque era profeta, refiriéndose, y acá retoma, refiriéndose a la resurrección del Mesías, y acá no dice Jesús de Nazaret, habla del Mesías, el ungido de Dios, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. Termino de explicar. Versículo 32. A este Jesús, no a David, que no era para él en una profecía, a este Jesús, Dios, ¿ustedes vieron? Para marcar todas las veces que le da la autoridad a Dios, y la acción la hizo el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Dios que vino a la tierra. Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Vuelve a decir eso, ¿eh? Ustedes lo saben. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, y acá está la Trinidad, Dios lo resucitó. Exaltado, fue exaltado, subió a los cielos, por el poder de Dios, y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, y acá está la Trinidad. El que no quiere entender la Trinidad, no es fácil de entender humanamente, pero está muy claro en la Biblia. Habiendo recibido el Espíritu Santo, ha derramado, vuelve al comienzo, ha derramado el Espíritu Santo, esto que ustedes ahora ven y oyen. Fíjense que no cerró todavía, David, retoma David nuevamente. Yo marqué la primera parte, después de Joel, él habla de los hechos de Jesús, que vino, predicó, esos fueron los hechos. Pero cuando habla de la resurrección desde el Salmo 16, ahí es una parte del mensaje teología cristiana pura. Esa es la enseñanza teológica del significado de la resurrección de Jesús. Bueno, ¿dónde vamos? David no subió al cielo y sin embargo declaró, y acá está el Salmo 110 que tiene ese comienzo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces acá sigue con la teología y me acordé, lo tengo por acá, pero no lo voy a leer. Marcos
12:35, Jesús mismo usó este pasaje del Salmo 110, diciendo que David había muerto, que no estuvo en el sepulcro y que él iba a estar a la diestra. Jesús mismo lo había enseñado. Y acá Pedro estaba volviendo otra vez a tomarlo para cerrar este discurso extraordinario. Muy bien, y entonces dice acá, y acá con esto lo cierra, por tanto, sépanlo bien, la última aplicación, todo Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Está completo el mensaje del Evangelio. Falta el punto 3. ¿Saben cuál es el punto 3? El llamado, porque Él hizo un llamado a la salvación, a aceptar a Jesucristo. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y acaba el llamado. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahí puso el orden de la salvación, ¿eh? Primero arrepentimiento, bautismo como una demostración del cambio de vida, para perdón de pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Ya lo habían conocido, pero tenían que hacer ese paso los que no se habían convertido. Y sabemos que fueron muchísimos. Bueno, y el final, en efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros. Ya Pedro estaba ampliando el mensaje del Evangelio a todos. Es decir, para todos aquellos a quien el Señor nuestro quiera llamar. Bien. Ya hemos leído el otro día y hace mucho, en el programa 45 hicimos también un pequeño análisis, pero nada que ver como este, porque esto de haber ubicado, Pedro hizo el marco del discurso, después abrió la explicación acerca de Jesucristo de Nazaret en la tierra y en el cielo, y terminó con un llamado para que todos puedan aceptar al Señor y recibir la vida eterna. Muy bien, creo que ese final es, a este Jesús Dios lo hizo Señor y Mesías. Ahí ya estaba, ¿eh? En el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, ahí estaba marcado el mensaje del Evangelio y la obra de Jesús. Ya ahora quedaba en manos de ellos. El Señor no estaba, pero había mandado el Espíritu Santo y ahí ellos arrancaban con la iglesia. Bueno, voy a cerrar el libro de los Hechos y vamos a cambiar de tema ahora, si no aparece alguna otra cosa, pero creo que no. Quedémonos llenos de este mensaje, que Dios nos dé palabra para poder explicarlo, para poder enseñarlo, para todos los seres queridos que tenemos cerca y que estén dispuestos a escuchar, y para todos los que nos rodean, que puedan escuchar y conocer el mensaje de Jesús. Muy bien, gracias a Dios. Cuanto más leemos y profundizamos, más entendemos y más descubrimos, ¿sí? Muy bien, hoy es un día especial, hoy tenemos sobres y tenemos muchas cosas para seguir viendo en este canal que nos une, y con toda seguridad, Dios mediante, nos volveremos a encontrar mañana a las 15:30. Que Dios los bendiga.